diplomado en partidos políticos. Soy Fernando de la Pesa, su servidor. Soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y vamos a empezar a darles el día de hoy el tema de registro de partidos políticos. Es un trámite que hay que cumplir ante el Instituto Nacional Electoral para obtener el registro como partido político y empezar a funcionar como tal. Este registro es muy importante, por lo cual creo que es importante que lo estudiamos el día de hoy en forma conjunta y mañana concluiremos pues, si hay alguna cuestión que repetir el día de mañana. Les quiero repetir cuál es el sistema de operación de esta clase. Es una exposición oral que hago yo y la voy a respaldar con una presentación escrita que ustedes lo van a estar viendo en el camino. Y la idea fundamental de esto es que ustedes también intervengan mucho para que sea esta clase mucho más llevadera para todos. Entonces, les voy a agradecer que me hagan saber sus experiencias en pasados procesos electorales, dudas académicas, intervenciones que quieran ustedes agregar de alguna cosa. Todo eso va a ser parte muy importante de nuestro material de clase. Les pido que no escatimen en expresar sus opiniones en cualquier momento. Para esto, tienen ustedes aquí abajo una manita que les voy a pedir que en el momento que tengan alguna duda activen la manita y entonces les daremos la voz directamente para que empiecen ustedes a hacer sus comentarios de viva voz. Y esto va a ser muy útil para todo el grupo que estamos aquí presentes. No tenemos tiempo de terminación, tenemos 2 horas por presentación, pero por favor, les repito, es muy importante que intervengan todos. Seguramente ya les explicó en alguna sesión el maestro Camacho de la importancia que tiene para la Escuela Judicial que ustedes participen en estas intervenciones. Por favor, no dejen de hacerlo y recuerden tener su cámara prendida y sus micrófonos apagados, salvo cuando van ustedes a hacer uso de la voz. Veo puras fotos de pantalla, entonces no veo quién está atrás. Gracias. Por favor, actívense para que estemos todos en contacto. Y sigo viendo puras camaritas ahí apagadas, pero en fin. Vamos a dar inicio, por favor. Les repito que este es un requisito muy importante, bueno, fundamental para los partidos políticos para actuar como tales, el contar con el registro del Instituto Nacional Electoral. Es lo que les va a habilitar como partidos políticos. Entonces, pues es fundamental no perderlo, ¿verdad? Que no sea negada, ni por supuesto después revocado el registro, sino el mantenerlo es una cuestión de vida o muerte para los partidos políticos. Por lo tanto, ustedes se imaginarán la relevancia que tiene para los partidos políticos contar con este registro ante el Instituto Nacional Electoral. Esto surge a partir de una reforma electoral que se llevó a cabo en el año 2014. Aquí se estableció una regulación a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41, y en el cual se estableció esta obligación del registro. También hubo una modificación que tocó a la Ley General a la LEGIPE, así como la Ley General de Partidos Políticos, y hubo diferentes jurisprudencias del Tribunal Electoral y en tratados internacionales en todas estas partes se
se encuentra regulada el registro de los partidos políticos. Vamos a ver, por favor. Vamos a analizar tanto por partidos políticos nacionales como partidos políticos locales. Entonces, corresponde al instituto, al INE, el registro de los partidos políticos nacionales, y corresponde a los OPLES, el registro de los partidos políticos locales. Para obtener este registro, se deberá presentar, se le informa al Instituto Nacional Electoral y se le solicita un registro por parte de las agrupaciones políticas que estén en existencia y que pretendan obtener este registro. Deben presentar una solicitud ante el INE dentro de los primeros días del mes de enero del año siguiente a la elección de presidente que haya tenido lugar, para entonces estar iniciando el proceso. A esta solicitud se deberán de agregar los siguientes requisitos. Primero son los documentos básicos del partido. Estos son fundamentales. Es como la transparencia que tienen que tener los partidos políticos, que deben de estar fijada en esos documentos básicos, que son, por supuesto, los estatutos de constitución del partido, además de la declaración de principios y el programa general de acción del partido político. Deben contar con afiliados, que deben ser 3,000 afiliados en cuando menos 20 entidades de la República, o 3,000 afiliados en por lo menos 200 distritos electorales uninominales, y el número total de afiliados no podrá ser inferior al 0,26% del padrón electoral federal utilizado en la elección federal la inmediata anterior. Deben haber realizado asambleas en las entidades federativas o el distrito, perdón, o en los distritos electorales, y una Perdón, pedimos el audio, pero te regreso. Ya. Ya se escucha, maestro. Perdonen, repetimos, ya recuperamos el audio. Les decía que los militantes de estas agrupaciones políticas se van a convertir en partidos políticos, deberán tener, por supuesto, su credencial para votar con fotografía, correspondiente al domicilio o el distrito que estamos mencionando. Por favor. Asimismo, deberán acreditar estas agrupaciones políticas la celebración de una asamblea nacional constitutiva ante la presencia de un funcionario designado por el INE, en la cual deberán hacer notar que asistieron a la asamblea
los delegados propietarios o suplentes elegidos en la asamblea estatales o distritales, la acreditación ante las asambleas y que los miembros se hayan celebrado de conformidad con la ley, así como que se comprobó en la entidad y residencia de los delegados a las asambleas, a la Asamblea Nacional, así como que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de acción y estatutos, es decir, los documentos básicos del partido, y que se presentaron las listas correspondientes de afiliados. Esto se presentará siempre ante un funcionario del instituto o del LOPLE, en su caso, quien dará fe de todo esto, ¿no? Deberá certificar todo esto. Por favor, vamos a la siguiente. Deberá acreditarse en el caso de partidos políticos nacionales la realización de los actos de constitución del partido y la presentación de la solicitud, ¿verdad? En enero del año anterior a la elección que proceda a continuación. El INE verificará que se cumplan los requisitos y en un plazo de 60 días dará respuesta a la solicitud de registro a los interesados, por supuesto, que hayan promovido la solicitud. Cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente, el certificado de registro correspondiente, y en caso de que la respuesta sea negativa, deberá fundamentar la razón de la negativa, para así comunicarlo entonces a los interesados que solicitaron el registro correspondiente. El registro de los partidos políticos surtirá efectos a partir del primer día del mes de julio del año previo a la elección. Este calendario les sugiero que lo tengan aquí muy presente, porque eso va a ser fundamental para cualquier relación o referencia respecto del registro del partido. Este último párrafo, que es el que se ve menos importante, pero es el más importante a la mera hora, se necesita el 3% de la votación válida emitida para mantener el registro. En el momento que el partido disminuya el 3% de la votación válida emitida en casilla, perderá su registro. Este número es el dolor de cabeza número 1 de los partidos políticos, porque empiezan con su registro, ya tienen su registro, ya se sienten muy orgullosos, ya están felices, ya pueden actuar, están haciendo todo lo necesario, y de pronto el registro baja y tienen menos afiliados de los que creían, porque bajan del 3%, y entonces pierden su registro. Y así hemos visto en México varios partidos que se han pasado esas circunstancias. Por ejemplo, el Partido de Encuentro Social, ¿se acuerdan del Partido de Encuentro Social? Ese partido funcionó, obtuvo diputados, senadores, etcétera, que siguen ahí, siguen en vida con la credencial o con la etiqueta del Partido de Encuentro Social, y de pronto perdieron el registro porque sus votos bajaron a ese nivel. Y entonces pues, desapareció el partido. Fue cancelado. Y así ha habido otros. Aquí les voy a decir, al rato les voy a comentar qué partidos han perdido el registro, y es una cuestión para ellos escandalosa, porque es una especie de sentencia de muerte, ¿no? Lo que más es inapelable. El 3% pues, es inapelable. El que no tiene el 3%,
puede tener el 2.99%, si no tiene el 3%, está en causal de liquidación del partido. Este 3% fuera, ténganlo presente, lo vamos a repetir el día de hoy muchas veces. Así, los requisitos, bueno, deberán informar, en el caso de partidos políticos locales, deberán presentar la solicitud ante ante el mismo OPLE. Para el caso de elecciones de gobernador o jefe de gobierno de la Ciudad de México, y deberán informar sobre el origen y destino de los recursos que reciban o que tengan mensualmente. Y si ustedes hacen un poco de memoria, recordarán que en las últimas elecciones hubo algunos partidos que perdieron su registro también, que les fue negado el registro por haber presentado la información fuera de tiempo. Entonces, estos son datos de una agenda que tiene que ser muy precisa y muy claramente cumplir estos requisitos por los partidos para poder mantener u obtener su registro. Deben presentar, en ambos casos, la declaración de principios, el programa de actividad y sus estatutos sociales, tanto los partidos nacionales como los partidos locales. No hay ninguna duda de cuál es la diferencia entre un partido local y un partido nacional, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, por favor, háganmelo saber ahora. Bueno. Bajo ninguna circunstancia, el número de sus militantes podrá ser inferior al 0.26% del padrón electoral utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior. Deberá mantener los militantes en cuando menos 2/3 de los municipios de la entidad o alcaldía, en el caso de la Ciudad de México, y los militantes deberán contar con credencial para votar con fotografía. Estos son los requisitos que tienen que cumplir. Sí, se ven muy sencillos, pero no lo son. Vamos a decir. En el caso de los partidos políticos locales, deberán acreditar la celebración de una asamblea por lo menos en las 2/3 de los distritos electorales o municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad de México, en la presencia de un funcionario del OPLE o del instituto, que deberá certificar el número total de afiliados que concurrieron y participaron en las asambleas. Estas listas de asistencia son muy importantes para los partidos, y que con los ciudadanos asistentes quedan formadas las listas de afiliados que se requieren para tener el número oficial, los mismos. Y también deberán acreditar que no intervinieron en estas organizaciones gremiales, sindicatos o entonces de esta índole. Y también deberán acreditar una asamblea local constitutiva ante la presencia del funcionario de la OPLE, en la cual se certificará que asistieron los delegados, propietarios y suplentes elegidos en las asambleas distritales, municipales o locales, que acreditaron que las asambleas se celebraron de acuerdo con lo que establecen las leyes, que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a las asambleas locales, que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de actividad o de acción y los estatutos del partido,
y que se presentaron las listas de asistencia correspondientes a los miembros del partido. Esos documentos son muy sencillos, repito, pero denotan una dificultad muy relevante al momento de celebrarlos efectivamente. Una vez realizados los actos constitutivos del partido, se presentará ante el OPLE correspondiente la solicitud de registro en el mes de enero del año anterior a la celebración de la elección. Punto. O sea, el 1 de febrero ya es muy tarde. Todos estos son plazos fatales, es decir, no merecen ninguna soltura. Los plazos son específicamente fatales. El OPLE verificará que se cumplan los requisitos para que en un plazo de 60 días dé respuesta sobre la solicitud de registro presentada. Cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el registro y en caso de negativa deberá expresar las causas que motivaron esta negativa y lo comunicará puntualmente a los solicitantes. Entonces, ya está. Perdón. El registro de los partidos políticos surtirá efectos a partir del primer día del mes de julio del año previo a la elección de que se trate, de la siguiente elección, pues. Y repito este número otra vez, será necesaria contar con el 30%, con el 3% de la votación válida, efectiva, emitida para mantener su registro. Este 3% vamos a seguir viendo porque es gravísimo perderlo en cualquier momento. Vamos por favor. El partido que tiene su registro, ¿cómo lo podría perder? Lo puede perder por no participar en un proceso electoral federal ordinario. ¿Por qué será esto? Bueno, la participación de los partidos políticos, además de ser su intención, de ser su vocación, digamos, original, es un requisito fundamental porque el partido tiene que mostrar en todo momento que está interesado en actuar en procesos electorales federales, porque ese es su fundamento original. La causa de su presencia es que participen en procesos electorales federales. Entonces, no participar es una causa de pérdida del registro. No obtener el 3% de la votación válida que hemos dicho desde hace rato también es una causa de pérdida del registro, aun cuando participe en coalición. ¿Está claro esto? O sea, debe otorgarlo, debe cumplir con ese requisito aun cuando esté participando o haya participado en coalición con otro partido u otros partidos. El caso de incumplir con los requisitos que fueron necesarios para obtener el registro, eventualmente también significa una causa de perder el registro. Porque estos requisitos son originales para obtener el registro, deben mantenerse para que puedan seguir contando con el registro, porque si no, el registro se pierde. Incumplir de manera grave y sistemática con las obligaciones que le señala la legislación electoral es también una causal de nulidad del partido.
haber sido disuelto o haberse fusionado con otro partido político también es causa de pérdida del registro. El Consejo General, pero la Junta General Ejecutiva del Instituto declara la pérdida del registro y hace la publicación en el diario oficial que corresponda, o en la Gaceta que corresponda, y ya que está perdido el registro, ¿qué sucede? Vamos a la siguiente porción. ¿Qué efectos tiene esta pérdida del registro? En primer lugar, que es muy importante, no tiene efectos en contra de los diputados o senadores que hayan obtenido el cargo por mayoría relativa en las elecciones correspondientes. Esos candidatos permanecen, ya ganaron, ya quedan como ganadores, digamos. Y si después el partido político pierde su registro, esto no perjudica a estos triunfadores de las elecciones anteriores, ¿me explico? Entonces quedarán como diputados o como senadores, por ejemplo, en sus cargos. Y entonces vemos lo que estamos viendo el día de hoy, que en el partido Encuentro Social, que repito, llegaron senadores y diputados a sus cargos, después de haber llegado ahí, perdieron el registro. Entonces se quedan ahí volando, no tienen partido político, no pueden hacer bancada. Entonces, se quedan como diputados sin partido o senadores sin partido. Y por supuesto, ahí empieza el coqueteo de todos los demás partidos para tratarlos de jalar a sus bancadas para hacerse más fuertes con esos diputados que están ahí vigentes o vacantes, digamos así. Pero siguen siendo parte del Congreso que representen como diputados o como senadores hasta finalizar su mandato ordinario. ¿Esto está claro? Les serán cancelados al partido todos los derechos y prerrogativas que tengan. ¿Cuáles son los derechos y prerrogativas? No tienen derechos y prerrogativas a sumas de dinero, por ejemplo, que a partir de ya se va a dejar de ser, ya no tienen derecho a recibir dinero porque son dineros públicos. Ese dinero ya no tendrán derecho a obtenerlo. El partido, pues, porque ese partido desapareció. Y la cancelación del registro extingue la capacidad jurídica, la naturaleza jurídica del partido y por lo tanto, deberán proceder a su liquidación. Vamos así. Es un momento de gran, si podemos ustedes imaginar, de gran sobresalto para el partido. Allá no tenemos partido. Para efectos de la liquidación del partido, la Comisión de Fiscalización designará a un interventor que será responsable del control y vigilancia del partido para que los bienes que el mismo tenga entren en un proceso de liquidación. Este interventor tendrá facultades de administración y de dominio para poder liquidar los bienes del partido. Y en primer lugar determinará las obligaciones legales, laborales y fiscales para hacerles las propuestas de pago con los activos que tenga el partido, los cuales serán vendidos pues para poder hacer con ese producto de dinero la liquidación de estas obligaciones que dijimos ahorita hace un momento, las laborales, fiscales y con los acreedores. Y en caso de quedar algún remanente de estos bienes, que hayan pagado los acreedores que acabamos de ver,
los laborales y los fiscales en primer lugar, esos activos serán asignados, regresados a la entidad que corresponda o a la federación. Entonces ya desapareció el partido político por no tener su registro. Regresamos a los documentos básicos del partido. Vamos a ver muy bien cómo son los estatutos del partido, cómo va a ser el plan de acción, el programa de acción, y cuál es cómo son el principio, las declaraciones de principios del partido, qué deben de contener para saber qué son estos documentos básicos. Pásale, por favor. ¿Sí? La declaración de los principios, la declaración de principios debe contener al menos los siguientes datos. La obligación de observar la Constitución y las leyes e instituciones que de ella emanan, los principios políticos, los principios ideológicos del partido. Aquí debe decir cuáles son los principios del partido, cuando menos, y la declaración de no aceptar acuerdos o pactos que lo subordinen con ninguna otra entidad. La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática. Eso deberá contener, por supuesto, los principios del partido. Y la obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre hombres y mujeres. Este es un principio constitucional, entonces debe estar plasmado también en la declaración de principios de cada partido político. El programa de acción del partido deberá fijar las medidas para alcanzar los objetivos del partido político. Los programas para proponer políticas públicas en caso de ser diputados o senadores. También deberá establecer la forma de formar ideológica y políticamente a los militantes del partido. Y deberá también preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales. Estos datos deberán estar dentro del programa general de acción, más otras cosas seguramente, pero estos tienen que estar necesariamente. Por favor, sí. Los estatutos sociales deberán reflejar, además de otras cosas, déjenme tomar un poco de agua, por favor. Digamos que los estatutos deberán establecer la denominación del partido político, el emblema y el color, porque son elementos que son identificables por todo el mundo, y no deberán contener expresiones de carácter religioso o racial en los estatutos. En ningún lado, pues, pero los estatutos fundamentalmente no podrán tener ninguna expresión de carácter religioso o racial. Deberá contener los procedimientos
para la afiliación individual, personal, libre y pacífica de los miembros del partido. También los derechos y las obligaciones de los militantes. La estructura orgánica bajo la cual se organizará el partido político. Las normas y procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos internos del mismo partido. Las formas, los procedimientos democráticos, por medio de los cuales postulará candidatos a los diferentes cargos en los cuales habrá de concursar el partido. La obligación de presentar una plataforma electoral en cada elección en la que participe. Estos datos deberán ser parte de los estatutos, además de los siguientes. La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral del partido durante toda la campaña electoral. Los tipos y reglas de financiamiento privado a la que podrán acudir estos partidos, este partido, pues. Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos alternativos de solución de controversias. Es decir, el partido ya deberá decir desde hoy los mecanismos en los que deberán observar para cualquier controversia que tengan antes de llegar a una cuestión de carácter judicial. Aquí puede ser, por ejemplo, el contar con un arbitraje entre pares o de alguna autoridad correspondiente, etcétera. Pero fijar desde ahorita de qué manera podemos resolver estos problemas antes de que se presenten. Las sanciones a las cuales podrán ser impuestas a los miembros del partido que infrinjan las disposiciones internas del partido. Los estatutos del mismo deberán contener la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes. Como ustedes ven, estas son normas que están en la Constitución, pero tienen que estar en los estatutos también. Deberán contar con un órgano encargado de cumplir con las obligaciones de transparencia y de acceso a la información. Podrán solicitar del Instituto del INE su apoyo para la instalación de órganos de dirección con cargo a sus prerrogativas. Esto es, el INE, con la estructura que tiene, es capaz o tiene la experiencia de formar los órganos internos del partido. Es una labor muy costosa, pero por supuesto el partido puede contratar al INE para llevar a cabo estas conductas y le cobrarán sus honorarios con cargo a las participaciones del partido, obviamente. Eso no es gratis, ¿verdad? Habrá que cobrarle el INE por esto. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la última ocasión en la cual el INE llevó a cabo este tipo de actividades para un partido político? Seguramente recuerdan que el INE el año pasado todavía estuvo participando para la creación de órganos internos del partido Morena. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, esto se refiere a esta parte.
la información de los partidos es pública en relación con el padrón de militantes y de las auditorías que desean practicadas. Estas son información pública. Recuerden que aquí hay una cortina muy importante que divide estas cosas, porque los partidos están actuando todo el tiempo con cargo a los recursos públicos, es decir, con recursos que ustedes y yo hemos producido y nos son descontados de nuestros impuestos para que los partidos políticos vivan en estas condiciones. Entonces debe ser muy claro y transparente el manejo económico de los partidos, dado que se trata de recursos públicos, por lo tanto, de muy delicado acceso a ellos. Vamos al siguiente, por favor. Los partidos establecerán los procedimientos de justicia intrapartidista que incluyan mecanismos alternativos de solución de controversias. O sea, deben decir que además de ir al tribunal o a la autoridad que corresponda, podrán llevar a cabo ciertos mecanismos para evitar los conflictos. O puede ser, repito, un arbitraje, por ejemplo, o una mediación, etcétera. Esos mecanismos deberán estar regulados siempre en los documentos internos del partido. Los medios alternativos de solución de controversias fijarán los supuestos procedentes para la sujeción voluntaria y los plazos de formalización de los procedimientos alternativos. Esto es el catecismo de los partidos, tienen que saberlo desde el principio. Entonces, ningún partido podría llamarse a sorpresa. ¿Cómo que no tengo eso? ¿Eso es grave o no? Eso es una cuestión que tienen que saber desde el principio. Los partidos no pueden estar averiguando a la mitad a mitad de las elecciones, estar averiguando esas cosas no es posible. ¿Qué son las prerrogativas? Son esos derechos que tienen los partidos de acudir a fondos públicos. Y podrán acudir podrán tener acceso a las prerrogativas siempre y cuando mantengan el 3% de la votación válida emitida en el último procedimiento de renovación de los partidos, de los poderes ejecutivos y de las cámaras del Consejo de la Unión. Entonces, lo que hicimos hace 5 o 6 veces, mantener el 3%, ese es el número crítico para los partidos políticos. Para el acceso a las prerrogativas, se entiende por votación válida emitida la que resulte de deducir de la suma total de los votos obtenidos en las urnas, los votos que sean nulos y los que sean otorgados a candidatos no registrados. Esto es un cuadrito del cual vamos a hablar más adelante, pero este cuadrito de los candidatos no registrados que está en la boleta electoral es en mi opinión, es un cuadrito, o sea, un recuadro que se presta a muchas confusiones en las elecciones y hay que tener mucho cuidado con el manejo de estos famosos cuadros de votos a candidatos no registrados. ¿Por qué? Porque los candidatos no registrados no existen. El hecho de registrar a un candidato, pues ya lo hace, es el requisito que requiere para ser candidato. Candidatos no registrados no son candidatos, ¿me estoy explicando? Entonces hay que tener esto muy presente. Vamos a otro, por favor. También hay una serie de acciones afirmativas a las cuales hay que estar sujetos y abiertos a que existan en los estatutos, por ejemplo. Los partidos buscarán la participación
efectiva para mantener en todo momento, en todo proceso electoral, una paridad 50-50 entre hombres, entre género masculino y femenino. Esto viene según ustedes conocen el caso de las Juanitas, que fue una sentencia que dictó el Tribunal Electoral, que pretendió eliminar prácticas mañosas, fraudulentas, etcétera, de los partidos políticos para evitar el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular. Lo cual es, por supuesto, hoy es una obligación constitucional y de observancia muy minuciosa y detallada y permanente. Siempre habrán de observar este principio los partidos políticos. Entonces, los estatutos y los papeles de los documentos básicos del partido siempre observarán lo necesario para que se garantice el 50% género masculino y femenino en las fórmulas para obtener este resultado, y las fórmulas deberán ser integradas por personas del mismo género. Es una forma para asegurar esto. Los partidos también deberán promover y garantizar la equidad de género en la postulación de los candidatos a cargos de elección popular. Esa es una obligación constitucional. Y es una obligación que ha causado muchas sentencias en el Tribunal Electoral por casos en los cuales los partidos no observan este requisito y siempre tienen una sanción por no llevarlo a cabo. No se pueden establecer excepciones a la paridad de género para la postulación de candidatos. No se puede establecer ninguna excepción a este principio. Los principios de paridad de género, igualdad sustantiva y no discriminación constituyen el fundamento para sostener que las cuotas previstas para la postulación de los candidatos y candidatas debe trascender a la asignación de diputaciones, de mayoría relativa y de representación proporcional. ¿Y cómo se lleva a cabo esto? Estableciendo como un requisito desde la constitución del partido. Esa es una de las formas para asegurar este principio, y así vimos que la última integración de los congresos de legisladores se consiguió la paridad de género. Es decir, estos esfuerzos ya dieron resultados al establecer igual número de hombres que de mujeres para los cargos de elección popular. Una más, por favor. Los derechos y obligaciones de los militantes de los partidos políticos. Los militantes tendrán derecho a participar en las decisiones del partido político. En todas las decisiones del partido político tienen derecho a participar los miembros del mismo. También tienen derecho a ser postulados como candidatos. También tienen derecho a postularse como dirigentes del propio partido político. También tendrán derecho a pedir y recibir información pública del partido político. También tendrán derecho al acceso a las jurisdicciones internas del partido. Tienen derecho a recibir también la capacitación política y ciudadana
del partido, el partido tendrá siempre una cantidad de dinero específicamente reservada para la capacitación y formación de los juegos internos del partido. O sea que el dinero siempre tienen para esto, ¿eh? Es parte de su presupuesto necesariamente. También tienen derecho a exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido. Y también tienen derecho a exigir la rendición de cuentas respecto a los bienes del partido político. Tienen derecho a impugnar ante el Tribunal Electoral o ante los tribunales electorales que correspondan cualquier incumplimiento de esto. ¿Quién? Todos los militantes del partido. No es lo mismo militantes que simpatizantes. Los militantes que forman parte del partido se tendrán derecho en cualquier momento a exigir estos incumplimientos, estas obligaciones. Y también tienen derecho a refrendar o a renunciar a las condiciones, a sus características de militante. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No hay ninguna duda? ¿Ninguna observación? Bueno. O los partidos también podrán integrar coaliciones. ¿Qué es una coalición? Pues es la alianza de dos partidos o más para formar candidatos comunes para esperar una elección y así obtener con mayor facilidad el triunfo en las elecciones. Ustedes recuerdan en la última elección que tuvimos en el mes de junio, cómo participaron dos diferentes coaliciones de diferentes partidos, estaban integrando ahí una cara común, digamos, o reunían sus esfuerzos para obtener cada uno de ellos los votos de la ciudadanía para llevar sus programas políticos. Estas coaliciones pueden ser la coalición total, parcial o flexible. La total es aquella que integra a todos los candidatos, todas las posiciones políticas que tendrá el partido en las elecciones. Se asocia con algún otro partido para ir juntos en la campaña electoral nombrando a los mismos candidatos en cada caso. Estos irán también con la misma plataforma electoral y surtirán efectos en las 32 entidades federativas y en los 300 distritos electorales. Estos son la coalición total. Esa la vimos en las últimas dos elecciones o tres elecciones que hemos visto, por ejemplo, entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista. Han ido siempre estos partidos en coalición total. La coalición parcial es la que se refiere solamente al 50% de las posiciones electorales y la flexible es la que se refiere al 25% de las candidaturas bajo ese mismo plataforma electoral. En el caso de las coaliciones, es muy importante tenerlo en cuenta, los partidos conservan su representación individual, no pierden su personalidad jurídica, conservan su propia personalidad y representación ante los órganos del INE y de las mesas directivas de casilla. Siguen siendo cada partido suelto, ¿me explico? La coalición no implica que hayan dejado de ser un partido independiente. Son partidos independientes, pero van en coalición, que eso no constituye ninguna persona jurídica nueva. A las coaliciones parciales y flexibles les otorgan tiempos de radio y televisión por separado, y las coaliciones totales
tendrán el 30% como un solo partido, el 30% de los tiempos de la televisión y el 70% cada uno en lo individual. Es inconstitucional no tomar en cuenta la asignación de representación nacional u otras prerrogativas en caso de que los votos hayan sido marcados por más de un solo partido coaligado. Es violatorio al derecho de autodeterminación de los partidos el exigir que respecto de dicha conformación las coaliciones, candidaturas o que sean aprobadas por los órganos de elección nacional. El hecho de no tomar en cuenta los votos válidamente emitidos en favor de dos o más partidos políticos en una candidatura es violatorio del principio constitucional de que todos los votos deberán ser considerados deben ser contados en forma igualitaria. Respecto a la propaganda electoral, cada partido conservará y tendrá derecho al uso permanente de los medios de comunicación social, es decir, periódicos, revistas, radio y televisión. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos o candidatos deberán abstenerse de expresiones de calumnias de las personas, de otras personas o partidos. Pero es inconstitucional prohibir los mensajes que denigren a las instituciones y a los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos podrán hacerlo. Tratar de limitarlo es inconstitucional, ¿eh? Y el Consejo General del Instituto podrá en cualquier momento declarar la suspensión inmediata de cualquier anuncio o propaganda de algún partido político que está en las redes sociales o en las cadenas de televisión o de radio. Puede en cualquier momento puede instruir la cancelación de ese spot publicitario y el partido tendrá necesariamente que bajarlo de la red o de la línea de forma inmediata. Cada partido designará la asignación de propaganda en radio y televisión de sus spots en sus tiempos que le correspondan, de acuerdo con el instituto, en cada caso. Durante el tiempo que comprenden las campañas electorales, tanto federales como locales, y hasta con la conclusión de las mismas, hasta la conclusión de las jornadas electorales, deberá suspenderse la difusión de spots o de anuncios publicitarios, salvo tratándose de
spots de carácter educativo o de salud, por ejemplo, con esto del COVID, pues las personas han podido seguir haciendo anuncios de este respecto, porque eso beneficia a toda la ciudadanía. Y este es un principio que se salió en 2008, que es la prohibición a todas las personas físicas o morales de contratar o adquirir propaganda de televisión con el objeto de influir en, en los votantes para efectos políticos, por supuesto. Nadie de nosotros puede ir, como se podía antes, ir a una televisión y contratar un anuncio para hacer una exposición de un contenido electoral para la próxima elección. No lo podemos hacer. Tenemos prohibida la contratación de tiempos de radio y televisión. Y la televisión tendría, por supuesto, prohibido mandarnos esta publicidad, ¿me explico? Entonces, esto es un control que tiene un instituto, quien controla el 100% de los tiempos de radio y televisión para efectos de distribución entre los partidos políticos, con las cuotas que establece la ley, para que todos puedan competir en igualdad de condiciones respecto a estos mecanismos de propaganda electoral. La precampaña electoral. ¿Qué es la precampaña electoral? Aquellos anuncios que llevan a cabo los precandidatos a las elecciones, a la candidatura oficial del partido, previamente a ser candidatos, los que están concursando para obtener esa candidatura se llaman precandidatos. Estos precandidatos tienen que estar o deben estar buscando el apoyo de los miembros de su partido para que en el momento correspondiente sean ellos los elegidos como candidatos. ¿Me explico? Esta precampaña se lleva a cabo en forma interna dentro del partido y solamente puede anunciarse en radio y televisión para efectos del partido, de los miembros del partido mismo. Entonces se acuerdan seguramente de haber oído anuncios que dicen, este anuncio solamente va dirigido a los integrantes del partido. Ya lo oímos todos, pues estaba dirigido solamente a los miembros del partido. Este tipo de campaña se lleva a cabo en los procesos de pre-campaña. Aquí en el siguiente cuadrito les digo cómo se deben llevar a cabo las fechas para el ejercicio de la pre-campaña. Tanto para el caso de diputados y senadores como para el caso del presidente, que serán respectivamente de 30, 45, 40 y 90 días de duración, lo cual es demasiado, es muchísimo tiempo. ¿No les pasa a ustedes que en las épocas de las elecciones estamos recibiendo un bombardeo? Son millones de spots, literalmente son millones de spots que salen en radio y televisión hablando siempre del candidato, del otro candidato. Entonces, es un bombardeo que se hace odioso, la verdad. Acabamos todos cansados de oír cada minuto en la radio y en la televisión permanentemente: vota por fulano, vota por sultano, somos los mejores, somos los más guapos, etcétera. Todo el mundo dice lo mismo, que son los mejores, y finalmente no nos acordamos del anuncio de nadie. Lo hemos oído tantas veces que hacemos oídos solos al final. Estos últimos dos cuadros se refieren a estos, toma las flechitas, ¿no? Uh-huh. Se refieren a estas anuncios de pre-campaña. Vamos al siguiente, por favor. Las precampañas electorales. En precampañas electorales, los precandidatos podrán impugnar
los reglamentos y las convocatorias de las precampañas. ¿Cómo lo van a impugnar? Pues ante las autoridades correspondientes, que son las autoridades judiciales electorales. También podrán impugnar la integración de órganos responsables de decidir los procesos internos del partido. También podrán impugnar los acuerdos y resoluciones que adopte el mismo, y en general todos aquellos que realicen los órganos directivos del partido en violación a los procesos de selección de candidatos a representación proporcional que están establecidos en los documentos básicos del partido. Los medios de impugnación deberán quedar resueltos siempre en forma definitiva antes de que inicien el registro de candidatos. La campaña electoral, ahora sí, esa es la que se lleva a cabo para obtener de la ciudadanía el voto una vez que somos candidatos. Una vez que ustedes o yo, nosotros ser el candidato para la siguiente elección a diputado o senador, por ejemplo, ya tenemos el carácter de candidatos. El partido nos registra como candidatos el día del registro y ya somos oficialmente el candidato del partido. Y entonces, como candidato del partido, ya podemos pedir a la ciudadanía que nos otorgue su voto. La propaganda electoral, las actividades que incluye, que tiene por ejemplo la exposición ante el electorado de los programas electorales que fijan la posición de que seamos nosotros los acreedores al voto, se llevan a cabo en esta campaña electoral. Aquí es válido, por supuesto, hacer que los candidatos hagan publicidad de sus logros en campaña, de sus logros en el partido. Yo cuando fui candidato a la elección fulana, obtuve este beneficio para el partido, logré promover esta iniciativa de ley, la cual resultó efectiva y formó parte de la legislatura correspondiente. En fin, este tipo de anuncios de lo que yo ya logré hacer como candidato, pues se puede hacer en ciertos días y durante un tiempo determinado. La propaganda electoral no tendrá más límite que el respeto a la vida privada de los candidatos, autoridades y terceros, las instituciones y valores democráticos. Esas son las únicas limitaciones que pueden tener las campañas electorales. Aquí hablamos del derecho de réplica que tendrán, por supuesto, los candidatos en el caso de una que haya que contradecir o que haya que replicar por alguna cantidad, por propaganda que sea adversa. Y aquí tenemos el último que para las elecciones de presidente, este proceso durará hasta 90 días. Y en mi opinión son muchísimos, muy, muy largos los procesos electorales que tenemos en México.
Las jornadas electorales para diputados tendrán una duración máxima de 60 días. Iniciarán el día siguiente del registro de los candidatos ante el Instituto Nacional Electoral. Y podrán llevarse a cabo hasta los 3 días anteriores a la jornada electoral. La jornada electoral es el día de la elección. Hasta 3 días antes, pues durarán las campañas electorales. Y aquí inician los procesos llaman de veda electoral, que es el proceso de 3 días, el paso de 3 días anteriores a la elección, que tienen los ciudadanos para hacer una reflexión de su voto y estar listos para votar el día que corresponde a la jornada electoral. Aquí hablo de las reglas de financiamiento que tienen los partidos políticos, pero aquí lo vamos a dejar hasta aquí en este momento. Y quiero regresar a preguntarle a ustedes, ¿tienen algún comentario de lo que hemos comentado hasta ahorita? Son puras fechas y puros datos precisos que tienen que tener a cabo los partidos con el objeto de obtener su registro como partido político. Y las causas también de pérdida del mismo. Entonces, bajan la... Entonces, en esas fechas y de acuerdo con esas reglas, se lleva a cabo la solicitud de registro de los partidos políticos, que será para obtenerlo o para mantenerlo. Los que ya lo tienen lo pueden mantener. Cuando no se mantiene o no se obtiene el registro, ya vimos que se da una causa de pérdida de nulidad, de desintegración del partido. Aquí se pierde el partido, se pierde su registro, pierde la vida del partido, y es muy grave, por supuesto, para cualquier partido perder su registro. ¿Ustedes tienen alguna experiencia sobre esto? ¿Recuerdan algún caso que se haya presentado, que hayan visto, etcétera, de cómo los partidos políticos van obteniendo y van perdiendo su registro? Les voy a adelantar algunos, por ejemplo. ¿Ustedes recuerdan que había un partido que se llamaba Redes Sociales Progresistas, el cual perdió su registro como partido nacional? También el partido que se llamaba Fuerza por México también perdió su registro. El famoso PES, que se llama Partido de Encuentro Solidario, fue Partido de Encuentro Social, después fue Partido de Encuentro Solidario, y en ambos casos perdió su registro. Se perdió el partido y dejaron diputados, senadores que fueron electos bajo el patrocinio de ese partido, pero de pronto quedaron sin partido. ¿Por qué? Porque el instituto les quitó el registro por haberlo perdido. Tal vez ustedes, según recuerdan, el partido que se llamaba México Libre. Bueno, nunca fue partido político, pero se quedó en el último día para obtener su registro. Les fue negado al partido de los Calderón, de Felipe Calderón y Margarita Zavala, su esposa, quienes pidieron presentaron esta asociación política llamada México Libre para convertirse en un partido político, y les fue negado finalmente. Entonces, sí es una cuestión de mucho cuidado y muy seria. Para el partido es muy grave perder su registro. Deja de existir por ese solo hecho. El día de mañana, no veo que haya quiero que por favor me hagan preguntas o intervengan con alguna inquietud o experiencia que hayan tenido en materia de los partidos, cómo fue su registro, cómo lo fueron perdiendo, etcétera. Porque mañana tendremos una clase mucho más ejecutiva y ejemplificativa respecto de algunas pérdidas que han habido de registro. Por ejemplo, en el 2010 en el 2015
existió el famoso partido PT, Partido del Trabajo. Tuvo varios litigios durante el año que iban tendientes a buscar si obtenía, si mantenía o si perdía su registro. Vamos a tomarnos un café de 5 minutos, por favor, y regresamos en 5 minutos, por favor, ¿sí?
Regresamos, por favor. Vamos a continuar sobre este tema. Y aquí hay que tener frescos los recuerdos que tenemos de los partidos políticos que han perdido su registro. Y cuáles han sido las condiciones en las que lo han perdido o por las cuales lo han perdido. Seguramente ustedes recuerdan el partido, les decía yo, que se llamaba México Libre, que era una agrupación política que estuvo procurando obtener su registro como partido político y es propiedad de los Calderón, de Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, quienes habían sido presidente de la República y Margarita, su esposa, vaya, los dos vivieron en Los Pinos 6 años, etcétera, y ahora querían volver a ser presidentes, ¿no? Bueno, realmente lo que resultó ser es que Margarita Zavala se postuló como diputada federal en las elecciones del mes de junio pasado y ganó, pero el partido político nunca obtuvo su registro. Le fue negado finalmente el registro a este partido. No sabemos si con razón o sin razón, pero le fue negado el registro. Lo cual pues, les vino a caer como cubetada de agua fría, porque ya pensaban que eran nuevamente una fuerza política registrada en México. Pero la pérdida de este registro les causó un golpe fuertísimo, seguramente. Entonces, por lo tanto, en este momento ya no tienen esa presencia. Seguramente la intentarán más adelante para reobtener esa capacidad como partido político, pero mientras tanto no lo pueden hacer. Pero mencionábamos que en esta elección del año de 2015, decía yo, el Partido del Trabajo, que es un partido que siempre ha sido un partido satélite del PRI, siempre ha estado bajo el mismo esquema del PRI, es un partido de refuerzo del PRI, digamos. Por supuesto, hoy está aliado con Morena, pero era un partido que había sido un partido aliado del PRI. Este partido, en el 2010, en sus elecciones, en el 2015, en las elecciones de 2015, pues perdió su registro. Y empezó un litigio enorme entre el partido y los tribunales electorales para poder mantener el registro que habían perdido. Y en ese mismo año, en 3 ocasiones diferentes, perdió el registro y lo reobtuvo, en fin, acabó teniendo el registro que mantiene el día de hoy, pero en 3 ocasiones diferentes en el mismo año le fue retirado el registro. Este partido litigaron muy bien y mucho contra el Instituto Nacional Electoral para mantener el registro y finalmente lo obtuvieron. No sé si ustedes tengan alguna preferencia o no por el partido, pues es una cuestión diferente, pero el hecho es que el partido llevó a cabo un festival de litigio electoral, digamos, y mantuvieron su capacidad, su registro. Y lo habían pedido por no tener el 3% de la votación, y finalmente lo reobtuvieron, pues. Por tercera ocasión consiguieron el registro, que es el que tienen en este momento. Pero lo mismo pasó con el partido Encuentro Social, el famoso PES. El PES es un partido que tiene sus orígenes en los grupos religiosos que son de la religión del pescadito, ¿saben ustedes a qué me refiero, verdad? De un pescadito, sí. Es el símbolo de estas religiones, no sé cómo se llama la religión específicamente, pero ellos tienen ese partido político,
sus integrantes son los que han impulsado el partido, lo que lo han mantenido, pero de pronto pues, se bajó la militancia, bajaron los votos y perdieron su registro. Entonces volvieron a solicitar los mismos miembros, se reconstituyeron en esa asociación política y volvieron a insistir para ahora sí llamarse Partido de Encuentro Solidario. Si se fijan, es el PES, tanto en su logotipo como siempre es el PES, ¿no? Partido de Encuentro Social y Encuentro Solidario. Este partido, que es un partido de un grupo religioso, pues ahora retomo este nuevo nombre. Pues lo mismo, son las mismas personas, las mismas ideologías, las mismas cosas. Y pues está ahora ahí en funciones y a ver cómo le va a las siguientes elecciones, ¿no? Pero ya ha recuperado su registro. Entonces, estas cosas suceden. El día de mañana yo pretendo revisar con ustedes. Les suplico que a todos busquen el Partido de Encuentro Social o la pérdida del registro del partido del PES y la pérdida del Partido del Trabajo desde el 2015, para que mañana podamos discutir, ustedes y yo, de estas circunstancias, cómo se llevó a cabo, qué sucedió con el partido, qué alegaba el partido, por qué lo perdió, cómo lo recuperó, etcétera. Eso lo vamos a platicar mañana. Entonces, ahora sí, mañana tenemos que participar todos, porque ustedes me van a decir cómo lo hicieron, qué les faltó y qué estaban inventando, ¿no? Porque no, es muy difícil tener una exposición como esta, que es de una sola persona y ustedes nomás están escuchando. Si no tengo alguna retroalimentación, me parece muy desgastante y muy difícil. Entonces pediría que mañana tengamos esa actitud todos para participar y para aportar algo a la clase, que no queden ustedes con sus caras muy amables y desveladas en la mañana, sino que tengamos una actividad más participativa. Si les parece bien, entonces, pues vamos a, si no hay ninguna intervención de momento, que sí me gustaría que hubiera, por supuesto. De lo contrario, pues vamos a dar por terminar la sesión de hoy, para así mañana en el mismo canal y a la misma hora. Les quiero decir que la escuela de autoridad, la escuela electoral, tiene sus autoridades, están presentes en estas clases. Ustedes no los ven, pero están presentes. Y el que no está en la camarita y que no tenga actividad en esta exposición, les ponen una marquita o lo dan de baja. Y de pronto les apagan la cámara y ya les dieron de baja con eso. A mí me podría muchísimo que les dieran de baja. Entonces, por favor, por mí que estén todos y que haya más. Entonces, o sea, yo no tengo autoridad para decirles que sí están o que no están. Es una cuestión que hace la escuela judicial. Les suplico que estemos presentes todos para que no nos vayan a cortar la red mañana, alguno de ustedes, ¿no? Si así fuera, pues yo lo lamentaría muchísimo. De cualquier manera, este seminario, que como ustedes ven, tiene muchas sesiones posteriores a la de hoy, probablemente me tocará estar, no sé si me haya tocado alguno de ustedes en las sesiones anteriores, ¿no? Entonces todos somos nuevos, digamos. Bueno, pues habrá seguramente algunas sesiones posteriores que me tocarán compartir con ustedes, me dará mucho gusto, pero pues vamos a empezar desde ahorita a ser más participativos, porque eso les va a ser muy importante en su evaluación de esta parte del diplomado. Por favor, no lo echen en saco rojo, perdón, pónganse la pila y mañana tráiganse su cafecito, lo que sea, pero necesitamos tener más activos el día de mañana. Entonces, pues el día de hoy damos por terminar la clase y espero que mañana todos hayan visto el tema de los partidos que perdieron su registro del año de 2021. O que les fue negada la solicitud, como el caso, decía, de México Libre. ¿Sí?
Bueno, pues buenos días, pásenla bien y nos vemos mañana sin ninguna falta. Con permiso. Adiós.